Grabación. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Roger Burga. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de gestión de riesgos y desastres, ¿ya? Vamos a... Bueno, este tema definitivamente vamos a dividirlo en 6 rubros, en la cual vamos a, de una u otra manera, comenzar a tocar con respecto primeramente a lo que es gestión de riesgos y desastres. Vamos a hablar acerca de lo que es el plan familiar. Vamos a elaborar también un plan familiar. Vamos a hablar acerca también de lo que es los sistemas de alerta temprana que tenemos en el Perú, lo que es el triaje de desastres en cuanto a atención de víctimas en masa sobre todo, y vamos a hablar acerca de los planes de contingencia, ¿ya? Estos planes de contingencia, pues de una u otra manera les va a servir a ustedes cuando estén en donde, cuando estén en su serum, ¿no? Van a tener que aplicar algunas características para que ustedes se puedan organizar, sobre todo en el establecimiento donde les toque estar trabajando. Como les decía, esos son los 6 puntos que de una u otra manera vamos a tocar. Y para eso, pues tenemos que saber que nuestro país es una constante, sobre todo, como les decía al inicio, la ocurrencia de algunos eventos adversos, ¿no? Principalmente de origen natural, los cuales pues nos obligan a estar preparados, sobre todo, ¿no? Y esa preparación está en función a los simulacros que desarrollamos en forma constante todos los años por lo menos unas 4 o 6 veces al año, ¿no? En forma nacional, ¿no? Ello pues nos prepara para afrontar algunas eventualidades, ¿no? No solamente eventualidades naturales, sino a eventualidades que pueden ser producidas por la mano del hombre, ¿no? Entonces, esto se refiere a un proceso de organización y capacitación en forma continua de un equipo de personas para el manejo de estas emergencias o desastres que se puedan presentar. Para ello, debemos de saber primeramente que el Perú pertenece al Círculo de Fuego del Océano Pacífico. ¿Qué querrá decir el Círculo de Fuego, no? Es donde pues definitivamente se concentra el 85% de la actividad sísmica del mundo. O sea, y eso está en función a lo que es la placa de Nazca, ¿no? Por este motivo tenemos que estar preparados ante la ocurrencia de un evento sísmico, que podría ser un temblor, un terremoto, que de una u otra manera se pueda presentar, ¿no? Y para ello, pues, el Perú eh, eh, hay una ley en la cual, pues, definitivamente crea lo que es la gestión del riesgo y desastre, ¿no? Esto, ¿qué significa? ¿Cómo lo define? Lo definen como un proceso de identificación para analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como las acciones preventivas, correctivas, reductivas correspondientes que deben de emprenderse y de realizarse. ¿Para qué? Para disminuir el efecto de este evento, ¿no? Es así que en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar como el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres, ¿no? Con el propósito de qué? De promover una cultura de reducción del riesgo de desastre. Entonces aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Saben cuándo va a ser el siguiente simulacro en el Perú? El 13 de octubre. El 13 de octubre, exactamente, ¿no? ¿Y saben a qué horas va a ser? Completo, completo. Ah, mira, ya me han dicho que es el 13 de octubre. El 13 de octubre es lunes. 8 de la noche. 8 de la noche, así es Juan Pablo. Entonces, este simulacro, pues definitivamente, debido a que a conmemorar el Día Internacional de la Reducción del Riesgo y Desastre, va a realizarse a las 8 de la noche para practicar sobre todo la respuesta ante eventos adversos o ante diversos peligros que se puedan presentar,
como les he dicho, de naturaleza, de naturales o en función a lo que es por culpa del hombre, pues, ¿no? Entonces, esto también va a ser un simulacro multipeligro, ¿no? Entonces, en función a esto, definiremos la palabra desastre. La palabra desastre tiene básicamente su origen en las raíces griegas, des y aster, que significan negación y astro, que significaría la negación de los astros a la buena fortuna de las personas y por ende un augurio del inicio de las calamidades y fatalidades correlacionadas, ¿no? Entonces vendría significaría lo que es desastre, sería una interrupción en el funcionamiento de qué? En el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas materiales, económicas y ambientales, que exceden sobre todo la capacidad de respuesta de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos, ¿no? Entonces, en función a esta definición, viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurre el desastre o cuándo hablamos de un desastre? Vendría a ser cuando existe básicamente un desequilibrio entre la capacidad de respuesta y las consecuencias del evento, ¿ya? Entonces, así definiríamos lo que es la ocurrencia de un desastre, que es un desequilibrio básicamente entre la capacidad de respuesta y las consecuencias de este evento. Y para ello, pues, tenemos que cosa, como lo hemos dicho, una clasificación de estos desastres que pueden ser naturales o inducidos por la acción humana. Dentro de los de origen natural tenemos los peligros generados por la geodinámica interna, que vendrían a ser los sismos, los tsunamis, los maremotos, la actividad volcánica, los otros peligros generados por los fenómenos de geodinámica externa, que vendrían a ser lo que es caídas, deslizamientos de roca, deformaciones en cuanto a lo que es los suelos. Después tenemos los peligros generados por los fenómenos hidrometeorológicos oceanográficos, en las cuales serían qué cosa, los oleajes anómalos, ahora último que han habido en la costa peruana, las sequías, inundaciones, lluvias intensas, granizadas, lo que es el fenómeno del niño, de la niña, entonces, todos estos vendrían a ser, ¿qué cosas? Los fenómenos naturales. Pero así como hay estos peligros generados por fenómenos naturales, hay peligros inducidos por la acción humana. Entre ellos tenemos los peligros físicos, los peligros químicos, los peligros biológicos, ¿no? Entonces, para ello, pues, bueno, este es un gráfico en la cual, pues, tenemos lo que ya hemos mencionado anteriormente. Así como hay este tipo o esta clasificación, hay una fórmula del riesgo, ¿no? Esta fórmula de riesgo es la amenaza o peligro por la vulnerabilidad sobre todo, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver los conceptos, sobre todo de riesgo, los conceptos de amenaza o peligro y los conceptos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, para ello, comenzaremos diciendo o hablando acerca de lo que es la amenaza. La amenaza es el proceso o fenómenos naturales con suficientes intensidades en un espacio y tiempo específico para causar un daño. Y la vulnerabilidad vendría a ser ¿qué cosa? La vulnerabilidad vendría a ser las condiciones resultantes de los factores físicos, socioeconómicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de la comunidad a los impactos de la amenaza, ¿no? Entonces, los fenómenos naturales no son controlables o son parcialmente controlables. Lo que sí se puede controlar son la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta, el peligro habíamos dicho que es la amenaza, perdón, el riesgo vendría a ser la amenaza o peligro por la vulnerabilidad. Entonces, como concepto de riesgo tenemos qué cosa? La probabilidad de pérdidas físicas, socioeconómicas, ambientales como resultado de la combinación de la amenaza con la vulnerabilidad. Y para ello, pues definitivamente vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a lo que es este riesgo, ¿no?
Riesgo habíamos dicho que es amenaza por vulnerabilidad. Entonces, el riesgo es la probabilidad de pérdidas y daños, productos de que la interacción de un peligro con una situación vulnerable. Aquí vemos algunas escenas en cuanto a lo que es inundaciones, en cuanto a lo que es terremotos, que de una u otra manera ha presentado lo que es el Perú en diferentes momentos, ¿no? El peligro, habíamos hablado acerca de peligro, como que como lo que peligro o amenaza, como la probabilidad de la ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por el hombre, en un espacio y tiempo determinado, suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos y ambientales, afectando adversamente a las personas y a sus medios de vida, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de los tsunamis, lo que hablábamos de los oleajes, lo que hablábamos de las inundaciones o sequías que de una u otra manera se puedan presentar, eso, ante un tsunami no podemos hacer nada. Entonces, por eso hablábamos al respecto de que había cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Dentro de lo que podemos controlar es básicamente lo que es la parte de la vulnerabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de las construcciones, ¿no? Entonces, construcciones que pues a veces están en sitios inadecuados, como por ejemplo es en la falda de los cerros. Entonces, si no hubiese esas construcciones, no va a haber ningún peligro, ningún tipo de ocurrencia que pueda causar algún daño mayor, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad significaría la susceptibilidad de una unidad social, que puede ser la familia, la comunidad o cualquier sociedad, estructura física o actividad económica, de sufrir daños por acción de un peligro. Entonces, para ello, estos peligros pueden ser físicos, sociales, económicos, culturales, institucionales y otros. Son factores de la vulnerabilidad el grado de exposición al peligro, la fragilidad, que es el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro, y la resiliencia, que es el nivel de asimilación o recuperación frente al impacto de un peligro, ¿no? Es como que a veces construimos también las casas en los cauces de los ríos secos. Entonces, en un cauce de un río seco puede estar años sin actividad, puede estar 30 años, 40, 50 años, pero ante una lluvia fuerte o ante el acúmulo de agua, pues se genera qué cosa, lo que es el Huayco, y pasa por esa zona donde ya ha habido construcciones hace 30 años. Entonces, eso es lo que quiere decir la vulnerabilidad de espacios que no deben de ser tomados, que tienen que considerarse antes de realizar cualquier construcción o cualquier actividad. Hablamos también en cuanto a vulnerabilidad a la resiliencia, ¿no? Acá hay que hacer un acápite en cuanto a la resiliencia comunitaria, que es la habilidad de resistir a los desastres y recuperarse fácilmente, ¿no? Es la capacidad o habilidad de las comunidades para enfrentar y recuperarse positivamente de los desastres, aprendiendo de estos y mejorando sus recursos internos, los cuales les permitirá enfrentar con mejor manera o de mejor manera futuras adversidades que se puedan presentar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es la reducción de riesgo de desastres, tendríamos que decir que es prácticamente reducir a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que de una u otra manera van a causar un desastre, ¿no? Entonces, por ejemplo, vendría a ser la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad tanto de las personas como de las propiedades, una gestión adecuada del uso de suelo, lo que les comentaba al inicio, y del ambiente, de un ambiente adecuado y una mejor preparación, sobre todo en los sistemas de alerta temprana, para enfrentar algunos eventos adversos que se puedan presentar. Y es por eso que, como habíamos hablado acerca de lo que es preparación en cuanto a lo que es sistemas de alerta temprana, sale lo que es el marco de Sendai. El marco de Sendai se origina para la reducción del riesgo de desastre, ¿no? Es un acuerdo entre el 2015 y el 2030,
Es un documento internacional adoptado por países miembros de la ONU entre el 14 y el 18 de marzo del 2015 durante una conferencia mundial donde se habló acerca de la reducción de riesgos de desastres celebrada en Sendai, Japón, en la cual lo aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015. Este marco de Sendai continúa, es lo subsiguiente al marco de Kioto para la acción que estuvo desde 2005 al 2015, que hasta entonces había sido el acuerdo internacional más amplio sobre la reducción de riesgos y desastres, ¿no? ¿Por qué le llaman el marco de Sendai? Le llaman el marco de Sendai en consecuencia a un terremoto que se produjo en la ciudad de Sendai, en Japón, en la cual Japón sufrió el 11 de marzo del 2011 uno de los mayores terremotos de su historia, ¿no? Donde pues definitivamente en sus últimos 140 años no habían registrado ningún terremoto de esa envergadura. Fue un temblor de tierra de una magnitud de 8,9 en la escala de Richter, con una duración de 6 minutos aproximadamente y una profundidad de 29 kilómetros, que provocó en ese momento un gigantesco tsunami con olas pues que llegaban aproximadamente a los 10 metros de altura, que barrieron toda la costa noreste de este archipiélago, ¿no? Eh, y en la cual esta inmensa ola pues arrastró barcos, edificios, carros, camiones, trailers y todo lo que conllevaba este tsunami, ¿no? En la cual pues definitivamente hubieron una cantidad increíble de muertos que llegaron aproximadamente a los 15.000 y picos, casi 16.000 muertos, manifiestan ellos con casi 2.500 y tantos desaparecidos, ¿no? Que pues definitivamente debe haber sido mayor, pero en función a este terremoto de Sendai es donde colocan este nombre, el marco de Sendai, para reducir sobre todo el riesgo de los desastres, para que todos los países que formaban parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues comiencen a trabajar en prevención, en la reducción, ¿no? Cuya meta era la siguiente, era prevenir la aparición de nuevos riesgos, disminuir la existencia de las medidas integradas e inclusivas a toda índole, la prevención y reducción a la exposición de las amenazas y vulnerabilidades en los desastres, que aumenten la capacidad de preparación y respuesta ante los desastres naturales y ocasionados por el hombre, reforzar e incrementar la capacidad de resiliencia, ¿no? Y para ello, pues lógicamente, acá en el Perú hay una ley, que es la ley 29664, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? Esta ley, de una u otra manera, tiene por finalidad proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, ¿no? Entonces, no solamente es qué cosa, protección de la vida o la salud de las personas, sino también el patrimonio de esa familia, de esa comunidad y por consiguiente del Estado, ¿no? En la cual habla o se define como un proceso social de generación, adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a qué? A reducir el riesgo o minimizar sus efectos, ¿no? Implica intervenciones sobre las causas que van a generar las vulnerabilidades y peligros. Este es lo mismo que la gestión de riesgos, como ya lo hemos mencionado. Es una ley, la ley creada por el número 29664, en la cual manifiesta que es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad básicamente de identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos con la preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes y procesos en función a la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Entonces, esto pues definitivamente
no se da de la noche a la mañana esta ley, la 29664, sino tiene algunos componentes que de una u otra manera en los años 70 estaba a cargo del Ministerio de Salud. En el 72 había una Secretaría Técnica de Defensa Civil. En los años 87 estaba a cargo de INDECI. Después en 2005 estaba como inicio lo que es el marco de acción de Kioto que mencionamos. Después en el 2010 hay un acuerdo nacional en la cual se aprobó la política 32 acerca de gestión de riesgos de desastres, y en el 2011 ya se da esta ley de, pues, de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Esta ley 29664, que es la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, tiene 5 títulos. Dentro de esos títulos, el primero habla acerca de lo que es la creación del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en la cual su ámbito de acción. En el título 2 habla acerca de definiciones y lineamientos en cuanto a lo que es los componentes básicamente de, de esta gestión, que básicamente va a estar por una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. Y estos 3 componentes van a tener procesos. Los procesos son estimación del riesgo, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Anteriormente hablábamos acerca de, cuando queríamos hablar acerca de desastres, queríamos hablar acerca de lo que es gestión de riesgos, hablábamos de un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces ese antes, durante y después ha sido cambiado por estos 3 componentes: una gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿no? Ahora, dentro de la organización del SINAGER está compuesto básicamente por la presidencia del Consejo de Ministros como un ente rector, el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es INDECI, los gobiernos regionales y locales, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y las entidades públicas, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las entidades privadas y la sociedad civil organizada, ¿no? Y en el capítulo 4 habla básicamente acerca del Plan Nacional, que va a estar acerca dado por el CEPLAN, y en el título 5 son las infracciones y sanciones que de una u otra manera se dan, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque es una obligación tanto de los públicos y privados de cumplir con estas recomendaciones. Como les había mencionado, esta es la ley, la política 32 de gestión de riesgos y desastres, en la cual se define como un conjunto de actividades orientadas y dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres para evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación en cuanto a la atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente también, ¿no? En la cual habla acerca del entorno que de una u otra manera se tiene que tener en cuenta, ¿no? Sus objetivos prioritarios, como lo hemos mencionado ya: institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión de riesgos y desastres a través de qué, de un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres, para lo cual ya está la ley; fortalecer el desarrollo de las capacidades en todas las instancias; incorporar e implementar la gestión de riesgos y desastres a través de la planificación; fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia en el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en función a eso, esta es la conformación, que de una u otra manera ya lo hemos mencionado, que está el CONAGER, el CENEPRED, INDECI y el CEPLAN. El siguiente es con respecto a la presidencia del Consejo de Ministros, que es la conformación del SINAGER, que ya lo hemos mencionado. También está lo de CEPLAN, SENAGER, quienes abarcan igual INDECI,
Todo esto le vamos a dejar en la, va a estar colgado en el aula virtual, ¿ya? Este es el modelo de gestión de Sinajer, en la cual pues habíamos hablado, ¿qué cosa? De un componente, ¿qué cosa? Un componente político, un componente técnico y un componente ejecutor. El componente político básicamente va a estar dado por la presidencia del Consejo de Ministros. El componente técnico va a estar por el CENEPRED e INDECI. ¿Ya? El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres. INDECI es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y el ente ejecutor vendría a ser ¿qué cosa? Los gobiernos, tanto nacionales, regionales o locales. ¿Para qué? Para que de una u otra manera puedan actuar. Entonces, como les había mencionado también, hay una gestión prospectiva, hay una gestión correctiva, una gestión reactiva, ¿no? La gestión prospectiva, ¿qué es lo que de una u otra manera va a realizar? La gestión prospectiva va a evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro. La gestión correctiva, como su nombre lo dice, corregir o mitigar el riesgo existente. Y la gestión reactiva es enfrentar los desastres, o sea, el después, ¿no? Y para eso hay procesos. En esos procesos, en esos procesos vamos a tener la estimación del riesgo, la prevención, la reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Para la gestión prospectiva y correctiva, van a estar, ¿qué cosa? Cuatro procesos, que es la estimación, la prevención, la reducción y la reconstrucción. ¿Ya? Y para la gestión reactiva va a estar, ¿qué cosa? La preparación, la respuesta y la rehabilitación, por si acaso. Esta es la gestión prospectiva, es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de un riesgo futuro. Por ejemplo, los planes de desarrollo que incluyan el enfoque de gestión de riesgo, los planes de ordenamiento territorial que incluyan la gestión de riesgo y de desastre, incorporación de criterios de análisis de riesgos en los proyectos de inversión. Esta es la gestión correctiva, es el conjunto de acciones que se van a planificar y realizar con el objeto de, ¿qué? De corregir y mitigar el riesgo existente. La gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo sobre todo, ¿no? Entonces habíamos hablado también de lo que es los procesos. Dentro de esos procesos estaba la estimación de riesgo. La estimación de riesgo vendría a ser, está dentro de la gestión prospectiva y correctiva, por si acaso, que comprende las acciones para generar el conocimiento de los peligros y analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. La prevención de riesgo comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos y es importante porque permite reducir la generación de estos nuevos riesgos. La reducción de riesgos son acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y los riesgos existentes sobre todo, ¿no? Preparación vendría a ser ¿en dónde? En la gestión reactiva, que son acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta en la sociedad en caso de desastre. La respuesta, igualito en la gestión reactiva, son acciones que se ejecutan ante un desastre. En la rehabilitación, igualito en la gestión reactiva, son acciones que se realizan para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en las zonas afectadas por el desastre, ¿no? Y la reconstrucción vendría a ser en la gestión prospectiva y correctiva, que son las acciones que se van a realizar para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, sobre todo reduciendo el riesgo
anterior al desastre y asegurando sobre todo la recuperación. Este es el cuadro que de una u otra manera les estaba comentando. Estos son algunos ejemplos en los cuales pues definitivamente son eventos adversos que han pasado. Ahí tenemos el terremoto de Yungay en 1970. Tenemos el terremoto de Pisco también, en la cual la ciudad de Pisco fue prácticamente destruida en su totalidad. Y no solamente estos desastres naturales afectan lo que es la sociedad civil o la comunidad, sino también afectan qué cosa, lo que es algunas zonas naturales, como por ejemplo en el dibujo del lado izquierdo inferior, tenemos qué cosa, la catedral, que era la Reserva Nacional de Paracas, que con el terremoto de Pisco del 2007 pues quedó así como el dibujo de la mano derecha, ¿no? En la cual pues ya no conserva su, su forma original, ¿no? Y ello conlleva pues todo desastre natural a que cuando no estamos preparados, algunas intervenciones inadecuadas. Y para ello, cuando hay un desastre, lo primero que de una u otra manera se tiene que hacer es conformar el COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en la cual pues en este centro se va a procesar, monitorizar y analizar la información de los fenómenos y desastres a nivel nacional que permita la integración de todos los esfuerzos nacionales para la prevención y atención ante un desastre. Es el medio que permite combinar la forma de decisiones técnicas con la toma de decisiones políticas en situaciones básicamente de emergencias, por lo que contribuye a que la respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz mediante una óptima coordinación interinstitucional con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. No solamente el COEN es para alguna, se activa ante un evento de origen natural, no, se activa para diferentes eventos o diferentes escenarios. Por ejemplo, puede ser que cosa una inundación, puede ser que cosa lo que es un incendio, una explosión. Entonces son este, características en cuanto a lo que es este centro de operaciones de emergencias para tratar de administrar coordinada, de una forma coordinada y responsable, sobre todo la respuesta para tratar de, tratar de superar esta emergencia o peligro que se pueda presentar, ¿no? Entonces, para ello, este comité de operaciones de emergencia está constituido por 7 módulos que funcionalmente operan en línea, significa en forma paralela, ¿no? El primer módulo es de comunicaciones, el segundo módulo de operaciones, el tercer módulo de monitoreo y análisis, el módulo de logística, el módulo de coordinación intersectorial, el módulo de asistencia humanitaria y el módulo de prensa, ¿no? Entonces, estos 7 módulos de una u otra manera funcionan en forma activa, ¿no? Entonces, cuya finalidad del Centro de Operaciones de Emergencias es monitorear básicamente los peligros, emergencias y desastres y la administración e intercambio de la información sobre la oportuna toma de decisiones de las autoridades, ¿no? Cuando se presente el problema, ¿no? ¿Quiénes van a conformar? La conformación de los centros de operaciones de emergencia regional y local básicamente va a estar por quién, por el presidente regional o alcalde, los directores o funcionarios de las áreas operacionales que sean determinadas por la normativa estándar generada por INDECI, representante de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, el Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera, se conforma ante cualquier situación que de una u otra manera pueda provocar un posible peligro o una posible emergencia o cuando ya está constituida el peligro y la emergencia, ¿no? Entonces, puede ser durante o antes de.
En el caso, sería, si es antes, va a monitorizar los posibles riesgos, ¿no? O peligros. Ahora, para ello, pues definitivamente nosotros tenemos que, aquí, hasta aquí es la primera parte, que es la gestión de riesgos y desastres. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es un plan familiar. Vamos a ver qué cosa significa participación social, ¿no? Aquí vamos a ver qué podemos hacer ante un evento adverso, qué recursos vamos a requerir, quiénes van a ser los responsables. Tenemos que ver cuándo finalizará, debido a qué se está produciendo, cuándo se evaluarán estos resultados, que de una u otra manera se vayan a presentar ante un evento pues adverso local básicamente, ¿no? Entonces, para ello, quería hacerles una pregunta a ustedes. A ver, vamos a ver a quién podemos preguntar por acá. A ver, Loaiza Campos, Sí, doctor. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Loaiza? ¿Sabes qué cosa es un plan familiar? Es más que un documento, es como una herramienta que utiliza el sector de salud para em, justamente ver tanto como por así decirlo, es como una fusión entre lo que sería como un árbol genealógico y a su vez también una serie de consejos o prácticas para básicamente ayudar al desarrollo de una familia no no tóxico o dañino, por así decirlo. Al menos eso es lo A que yo he ver, entendido. creo que nos estamos confundiendo de conceptos. Una cosa es la historia clínica familiar, la ficha familiar, y lo otro es un plan familiar, ¿no? Un plan familiar ante un desastre, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a... Uy, ¿qué pasó? En plan familiar ante un desastre, como te decía, ¿no? Entonces, el plan familiar, básicamente, ¿algunos de ustedes tienen un plan familiar ante un desastre? Fabricio, Fabricio Zapata, ¿está Fabricio? Fabricio, no es Fabricio. Fabricio ha dejado su sombra. A ver, Vilches Valenzuela, Fran, Sí, doctor. Vilches. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Tú en tu casa tienes un plan familiar ante un desastre? Sí, A ver, ayúdanos, coméntanos. ¿Quién es el responsable de ese plan familiar? bueno, realmente sería mi padre, más que todo. Los Ya, padres. ¿M? ya, ya. ¿Y en qué consiste ese plan familiar que tú tienes en casa? Más que todo sería cómo organizarnos ante ya sea un evento sísmico, ¿no? En qué punto, cómo también poder, mediante comunicarnos o dónde poder encontrarnos, más que todo. Perfecto. Ok, como Fran ha dicho, entonces esto es el plan familiar. Es básicamente para saber qué hacer, no solamente ante un evento sísmico, sino ante la ocurrencia de cualquier evento adverso que ponga en peligro a nuestra familia o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que vamos a dar acá en el transcurso de la clase, en la cual pues hay algo que nos ha dicho Frank, que el responsable de ese plan familiar es su papá. Efectivamente, sí, su papá, pero le faltó agregar su papá y todos los integrantes de la familia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de quién es el responsable, son todos,
Todos son responsables. ¿Por qué? Por ese plan familiar. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. A ver, por acá. Entonces, ¿por qué hacemos un plan familiar? Vamos, denme un ratito. Pasa ellos. ¿Por qué desarrollamos un plan familiar entonces? Para estar prevenidos, sobre todo para un evento adverso, cuando se presente un evento adverso, ¿no? Y dentro del plan familiar es importante que todos los miembros de la unidad familiar conozcan la casa en la que habitan y las áreas básicamente que cuenta esa casa. ¿Para qué? Para que puedan conocer sobre todo los riesgos, ¿no? Asimismo, entonces, si tenemos el conocimiento de la casa donde habitamos, tenemos que revisar las habitaciones, asignarles un nivel de seguridad a cada una de ellas, designar puntos de seguridad dentro de ellas. Asimismo, tenemos que, por ejemplo, en caso de terremoto, podríamos determinar una zona segura que podría ser la casa, que podría ser el muro o dintel de una puerta, ¿no? Como seguridad máxima. Entonces, bajo esas características, tenemos que conocer primeramente zonas seguras, zonas de evacuación, por dónde de una u otra manera vamos a transitar. Entonces tenemos que conocer también cuáles son los puntos que puedan afectarse en función a qué, a lo que es el suministro eléctrico, el suministro de gas, qué hacer ahora que pues estamos con todo el boom de las casas que tienen lo que es gas natural. Entonces lo primero que tenemos que asegurarnos que esa conexión de gas natural pues de una u otra manera pueda estar cerrada, ¿no? Eh, ¿Qué más? Todos los miembros de la familia deben de saber cómo conectar o desconectar tanto el agua, la corriente eléctrica, el gas, ¿ya? Tenemos que de una u otra manera también conocer cuál es la habitación en la que se encuentran todos los medios para afrontar una emergencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a nuestra mochila o combo de emergencia. ¿Ya? Entonces, si mi combo o mochila de emergencia está en la sala, alguien tiene que ser el responsable de lo primero que tiene que hacer es sacar eso. Si van a decidir como familia, dependiendo de las características que tenga cada casa, deciden si van a salir fuera de la casa o en su defecto o quedarse dependiendo, pues, como les digo, de las características, porque aquel que vive en el piso 20 no va a intentar salir, ¿no? Ni que fuese Superman de repente, ¿no? Entonces, son características propias de cada familia. A eso se refiere. Asimismo, como les decía, en cuanto a viviendas comunitarias, en cuanto a edificios, quintas, condominios, tenemos que asignar un encargado en la coordinación general de la emergencia, no usar jamás los ascensores durante una crisis, un terremoto, un temblor, asegurarse que todos los vecinos tengan y conozcan su propio plan de emergencia familiar, designar los puntos más seguros y los más peligrosos del edificio, conocer a los ocupantes con discapacidades físicas o psiquiátricas, en las cuales, pues definitivamente para poder ayudarlos, ¿no? Conocer si es que hay niños, conocer si es que de una u otra manera hay ancianos. ¿Para qué? Para que en función a ello ustedes puedan elaborar lo que es un plan de emergencia familiar, ¿no? Entonces, tenemos que detectar aquellos puntos críticos, tenemos que diseñar un plan y tenemos que decidir qué cosa, quién se va a hacer cargo, quién se va a hacer cargo por cada actividad que de una u otra manera estemos diseñando. Y al final nos organizamos para superar el evento cuando se presente, ¿no? Entonces, en función a estas características, podemos hablar que el plan familiar de emergencia es el conjunto de qué es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben de realizar
para estar preparados y responder de manera planificada y organizada ante una situación de emergencia o desastre, ¿no? El plan familiar de emergencia está centrado principalmente en qué? En los principios del bien común y de la autoayuda, de la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el bien común? El bien común se concibe como el hecho de poder, ¿qué cosa? De poder vivir y convivir con las demás personas en un estado de total armonía. Lo que corresponde a todos es velar por el bienestar en general. Y la autoayuda es el principio en el cual es el proceso por el cual las personas reconocen sus potencialidades a fin de usarlas para satisfacer sus necesidades y alcanzar una forma de vivir satisfactoria y básicamente significativa, ¿no? Aquí hablamos, cuando preguntamos a Fran, ¿quiénes van a participar en este plan de emergencia familiar? Requiere que todos los miembros de una familia participen en su elaboración y lo hagan de una manera coordinada, lo que permite que cada una de las personas que viven en ese hogar conozcan el rol que deben cumplir y sus responsabilidades, ¿no? En este plan, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que considerar algunas características, rutas de evacuación. ¿Qué más nos dijo Frank? Nos dijo zonas seguras, ¿no? Sitios seguros en el hogar. Tenemos qué cosa, las formas que van a tener ustedes para comunicarse en el evento, durante el evento y después del evento, ¿no? Si están separados, ¿no? ¿Dónde se van a concentrar? ¿En la misma casa, en la casa de los tíos, en un parque? Entonces, todas esas características deben de estar contempladas ante un evento que de una u otra manera se pueda presentar. Asimismo, conocer la utilidad del número 119, establecer un lugar y la hora de reunión en caso de estar separados, contar con un combo o mochila de supervivencia, pues, ¿no? ¿Cómo debemos de hacer cómo debemos de actuar ante una emergencia? Lo primero que debemos de hacer es, ¿qué cosa? Mantener la calma. Y para mantener la calma, pues tenemos que estar preparados. ¿Y es cómo estamos preparados? Cuando participamos, no solamente porque escuchamos o hemos escuchado que el 15 de agosto hubo un simulacro o que el 13 de octubre va a haber un simulacro. Ah, sí, sí hubo un simulacro, sino que debemos de participar activamente, ¿no? Tenemos que imaginarnos probablemente qué cosa que ese 13 de octubre, pues lógicamente a las 8 de la noche, va a haber por repente un terremoto como hubo en la ciudad de Sendai de 8,9, en la cual pues definitivamente, si estoy en mi casa, pues viendo televisión, entonces tengo que saber por dónde salir, dónde es la zona más segura, qué es lo que tengo que hacer, si tengo a mis hijos, que son niños, ¿quién se va a hacer cargo de mis niños, no? Tengo que ir a cargarlos yo. Si vivo con mis padres que son mayores de 80, 90 años, entonces, ¿quién los va a movilizar? Entonces, todos esos escenarios tenemos que de una u otra manera tomar en cuenta en este plan, ¿no? Entonces, primeramente es mantener la calma, porque nuestra calma, pues lógicamente va a contagiar también al resto de personas de nuestro entorno. Y cuando tenemos la calma, cuando sabemos qué hacer. Y cuando sabemos qué hacer es porque hemos participado en ejercicios de esta naturaleza. Y eso se llama, ¿qué cosa? Simulacros, ¿no? Tenemos que preparar escenarios como terremotos, inundaciones, incendios. Tenemos que definir las acciones que vamos a realizar, como por ejemplo, si evacuamos o no. Disculpen. Como les decía,
Tenemos que definir si vamos a evacuar o quedarnos. Tenemos que definir una zona segura que pueda ser alterna, si es un escenario de día o de noche. Y tenemos que ver quién se va a hacer cargo de los heridos u otras acciones, como por ejemplo, tenemos nuestra mascota, quién se va a hacer cargo de la mascota, quién se va a hacer cargo de repente de sacar a niños, a adultos mayores. Entonces, esas características tienen que de una u otra manera estar planificadas y escritas en nuestro plan familiar, ¿no? Todos los hogares deben de contar con los medios mínimos para hacer frente a una situación de emergencia. Desgraciadamente, no muchas personas siguen estos consejos con la excusa de que ocupan espacio y que casi nunca se utilizan, cosa que en la realidad no es así, porque el día que se utilicen, el día que se presente o el día que ocurre este desastre, pues definitivamente no vamos a estar preparados. Y el no estar preparados muchas veces va a conllevar a qué? A que no podamos enfrentar adecuadamente este momento, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que tener nuestra mochila y nuestro combo de supervivencia. Y tenemos que asegurar nuestra alimentación de emergencia. Tenemos que tener colchas, tenemos que tener alimentos mínimo para 5 días, dependiendo del tamaño de la familia. Recipientes con comidas cerradas, lo que es agua potable, lo que es bidones de agua, alimentos sobre todo de alto valor energético, que de una u otra manera se puedan presentar, ¿no? ¿Qué cosas debo de saber también? ¿Qué cosas debo llevar en caso de una evacuación? Los documentos personales, documentación médica, sobre todo si hay pacientes diabéticos, hipertensos, con cáncer, qué sé yo, certificados, pasaportes, documentos de propiedad de inmuebles, ropa, abrigo, un radio a pilas, una linterna, utensilios de higiene personal, medicamentos que deban ser utilizados por algunos miembros de la familia, caso de niños, adultos mayores. Entonces, y todo ello, pues, para eso debemos de una u otra manera estar preparados. Y para ello tenemos que realizar nuestro combo de emergencia. Nuestro combo de emergencia significa una mochila más una caja. La mochila de emergencia debe ser transportable por los miembros de la familia y contiene artículos indispensables, sobre todo para dos miembros adultos, para las primeras 24 horas y artículos de necesidad según los requerimientos específicos de cada familia, sea niños, adultos mayores, qué sé yo. Y esto es lo que es esta mochila, lo que debe de constar esta mochila para que podamos armar y debe de estar en un lugar visible sobre todo. Esta es la caja de emergencia que es parte del combo, debe de ser almacenada en un lugar seco, protegido y accesible de la casa, contiene artículos necesarios para que la familia pueda vivir en el segundo, tercer y cuarto día. La cantidad de artículos va a depender de la familia, del tamaño de la familia, puede ser de cartón, corrugado o plástico, dependiendo de las características que pueda darle cada familia, ¿no? Entonces habíamos hablado también lo que es en cuanto a lo que es el número 119. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es el número 119? A ver, alguien. Córdoba, Tamayo, Córdoba. No hay Córdoba, Tamayo. Falta. Ya. Guadalupe, Panduro Reyes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo Presente. estás, Guadalupe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tú sabes lo que es el número 119 para comunicarnos en las emergencias? ¿Aló, Guadalupe? No, doctor, no. Ok, perfecto, no hay problema.
Entonces, el número 119, ¿qué cosa va a representar? Es un número para que de una u otra manera podamos dejar mensajes para poder comunicarnos ante un evento adverso, ya que ustedes, no sé si habrán experimentado en el 2007, cuando hubo el terremoto en Pisco, las comunicaciones telefónicas desaparecieron, no hubo, casi por 24 horas. Internet, tampoco. Entonces, lo único que funcionaba era la radio, ¿no? Entonces, este número 119 justo ha sido creado para eso. ¿Cómo funciona? Lo primero que tenemos que seleccionar puede ser por dos maneras. Uno desde un celular o desde un teléfono fijo. Bueno, ahora teléfonos fijos ya casi no hay, antes era bastante común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos primeramente el número de celular o teléfono fijo en el cual se dejará un mensaje de voz. Se determina esto en la preparación, o sea, la familia va a decir, ¿sabes qué? ¿A cuál teléfono vamos a llamar? ¿El teléfono del papá, de la mamá, del hermano mayor? ¿Qué sé yo? Pero ustedes deciden. Entonces, marcan qué cosa, van a dejar un mensaje de voz, por ejemplo, a un número fijo. Marcan el 119, el número uno, el código del departamento y el número fijo elegido. Dejan el mensaje de voz ahí. No se preocupen, estamos en la universidad, todo bien, estoy yendo a la casa, llegaré en la noche, por decir. El mensaje tiene que ser corto, no tiene que ser largo. ¿Cómo hacemos para al número celular? Igual, marcamos el 119, el número uno, el número celular elegido y dejamos el mensaje. ¿Y cómo hacemos para escuchar? Desde un teléfono fijo. Marcamos el 119, marcamos el número 2, el código del departamento y el número del teléfono fijo elegido. Y escuchamos el mensaje. Igual para el teléfono celular, el 119 más el número 2 más el número de celular elegido, ¿no? Y acuérdense que este mensaje que dejan tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser corto y preciso. ¿Ya? ¿Para qué? Para no congestionar más de lo que ya pues se debe de congestionar. Esta es la mochila de emergencia, en la cual pues son todas las cosas que debe de ir. Botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos perecibles, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, linternas, cuchillos, utensilios que puedan de una u otra manera utilizarse, una radio, pilas, documentos y duplicado de las llaves de la casa, ¿no? Esto es, bueno, lo mismo que hemos comentado. Esta es la preparación que debe hacer, es lo que tenemos que hacer. Este es el plan familiar que también debe de estar considerado en este plan, en la elaboración de este plan familiar, lo que es el número de la policía, del SAMU, Telesalud, INDES y bomberos de salud y los mensajes de emergencia. Esto es un plano en cuanto a lo que es, primeramente, que tiene que estar dentro de la elaboración de este plan de emergencia familiar, lo que es los lugares que involucran vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si yo tengo una tapa, por decir, en este plan de desagüe sin tapa, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Colocarle la tapa, ¿no? Cables eléctricos que estén expuestos, tengo que ordenar esos cables, tengo que empotrarlos, tengo que reducir de que alguien, si alguien pasa por ahí, se pueda tropezar y pues se caiga. Si tengo una pared que está con demasiada humedad y que es propensa a caerse, pues lógicamente tengo que arreglar esa pared, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuáles son nuestros lugares vulnerables en nuestra casa. Y posteriormente a ello, hacer la reparación debida, ¿no? Y para ello, pues ustedes van a elaborar un plan familiar, ya por cada grupo, en cada sede respectiva, con las características que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, ahora viene el cuarto punto. El Perú, pues definitivamente algunos, pensaban o pensábamos que el Perú no iba a poder, generar un sistema de alerta temprana, ¿no? Bueno, este sistema de alerta temprana involucra qué cosa, involucra
alguna, algún componente tecnológico en la cual pues poco a poco el Perú ha ido avanzando sobre todo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué? Bajo la normativa pues de la ley del Sistema Nacional de Emergencia de Riesgos y Desastres, Gestión de Riesgos y Desastres, que es la 29664, en la cual pues definitivamente habla acerca de qué, de la responsabilidad de los gobiernos locales, regionales, de diseñar e implementar, ¿qué cosa? Los sistemas de alerta temprana, ¿no? Estos sistemas de alerta temprana va a ser, va a significar, ¿qué cosa? La parte preventiva. ¿Para qué? Para que de una u otra manera la población pueda de repente actuar mucho más rápido, ¿no? Mediante lo que es el uso de mareógrafos, sistema de televisión digital, lo que es un sinnúmero de tecnología que de una u otra manera la vamos a ver en estos momentos, ¿no? Esto es lo que le decía con respecto a lo que es la responsabilidad de implementar estos sistemas de alerta temprano, está en lo que es en los gobiernos nacional, regional y local, ¿no? Los componentes del sistema de alerta temprana es el conocimiento primeramente del peligro, o sea, por ejemplo, ahí hay un huaico, entonces yo tengo que colocar algunos fluviómetros probablemente en esa zona. ¿Para qué? Para que me puedan avisar que la presencia de un huaico en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y eso tiene que estar a cargo, alguien tiene que estar monitorizando. Entonces, tiene que haber lo que es el componente de monitoreo y seguimiento. Asimismo, tiene que haber lo que es la difusión y comunicación y sobre todo la capacidad de respuesta, porque sí o sí el evento se va a presentar. Entonces, el Perú actualmente cuenta con un sistema de alerta temprana nacional ante tsunamis, del cual forman parte el Instituto Geofísico del Perú, que es IGP, Dirección de Hidrografía y Navegación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, cuyo objetivo es fortalecer el sistema y establecer niveles de responsabilidad de cada miembro frente a la ocurrencia de un sismo con características de generar un tsunami. En el 2015 se realiza y oficializa el Protocolo Operativo del Sistema Nacional de Alerta y Tsunami, el mismo que ha sido actualizado en el 2018, ¿no? Entonces acá, pues definitivamente vemos que cosa que este sistema de alerta temprana tiene un componente que está dado por el Instituto Geofísico del Perú, que es lo que es la parte de los temblores, terremotos, lo que es la Dirección de Hidrografía y Navegación, que es el componente oceanográfico, y DESI en cuanto a lo que es el componente de difusión, que de una u otra manera trata de prepararnos ante la presencia de un sismo o un evento adverso. ¿Para qué? Para ganar tiempo, sobre todo, o cuando la población está informada al respecto, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista de lo que es el Instituto de Hidrografía y Navegación, tenemos qué cosa, una serie de mareógrafos que van a detectar qué cosa, las variaciones de la marea en todo el litoral peruano, ¿no? Y estas variaciones, de una u otra manera, van mediante el Instituto Geofísico del Perú, van a registrar los parámetros también sísmicos que de una u otra manera se van a presentar, van a determinar la probabilidad de ocurrencia también de tsunamis, van a dar lo que es una señal de alerta que va a enviar al COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, a INDECI, vía internet satelital, y que de una u otra manera se va a transmitir esta alarma mediante lo que es la parte satelital o lo que es mediante la señal IRTP, que es la televisión digital,
mediante lo que es la señal satelital para transferir sobre todo esta alerta a través de un sistema EWBS que de una u otra manera nos va a permitir a nosotros conocer rápidamente la presencia de un tsunami o de un evento adverso, ¿no? Y es por eso que en los últimos meses y años se han venido presentando qué cosa en nuestros celulares a manera de prueba todavía está, lo que es sonidos como o a veces sale que cosa un mensaje, probabilidad de tsunami, probabilidad de sismo, que es como debería de salir ante la presencia real de un evento de esta envergadura, ¿no? Entonces, como les decía, estos mareógrafos lo tenemos en todo lo que es el litoral peruano, por ejemplo, en la Caleta de la Cruz, de Bayoba, de Guarmey, de Huacho, Cerro Azul, Atico, La Planchada y en la Caleta Grau por el sur. Y también tenemos las estaciones de transmisión de TDT, que es Televisión Digital Terrestre, que están en Trujillo, Lima, Cañete, Pisco, Arequipa, Camaná e Hilo, ¿no? En la cual, pues definitivamente van a cumplir esta función, ¿no? Estos son los mareógrafos que están distribuidos, que les decía, en la costa peruana, desde La Cruz hasta la Caleta Grau, ¿ya? Esto es el TDT, que es la televisión digital terrestre, en la cual sale una franja en la cual nos avisa la presencia de un tsunami. En este caso dice ejercicio. Esto es una prueba del sistema EWS desde el COEN nacional. Es una prueba de ejercicio, ¿no? Pero que de una u otra manera ya se está completando toda su implementación, ¿no? Asimismo, hay un proyecto ICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, ha desarrollado un generador y receptor de alertas de emergencia basado en la señal EWS, que se enciende solo en caso de emergencias con una luz roja en el fondo de pantalla. Y no solamente en la televisión, sino que cosa en los sets de radio. ¿Para qué? Para que por intermedio de los diferentes emisores, las diferentes emisoras también se transmita lo que es esta emergencia cuando se presente, ¿no? No solamente tenemos estos sistemas de mareógrafos o la señal de televisión digital terrestre, sino también tenemos qué cosa, lo que es algunos fluviómetros que de una u otra manera están colocados, por ejemplo, eh, ante los deslizamientos de huaicos en las quebradas de la Libertad, Corrales y el Pedregal en el distrito de Lurigancho, en Chosica, ¿no? Que de una u otra manera hacen que se pueda conocer antes de que el huaico se presente, ¿no? Entonces ahora hablaremos acerca del triaje de desastres en cuanto a lo que es la atención de víctimas en masa, cuyo objetivo es primeramente conocer el triaje en situaciones múltiples de múltiples víctimas, conocer los tipos de triaje y sus momentos, conocer y aplicar el triaje SHORT y el triaje STAR, que son, vamos a hablar acerca de las fases de la atención médica de emergencias. Hablaremos de lo que es una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria vendría a ser el puesto médico de avanzada, en la cual vamos a realizar un triaje rápido, un triaje sencillo se podría decir, pero es un triaje que muchas veces va a salvarle la vida a ese paciente, ¿no? Es una atención inicial. Y ese triaje se sigue haciendo mientras se va transportando a ese paciente, ¿no? Hasta que llegue a un triaje hospitalario, en la cual pues definitivamente hay una resección, un triaje ya mucho más minucioso y una atención o final ya de esa víctima o de ese paciente, ¿no? Entonces, para definir
lo que es la atención de víctimas en masa, definiremos como un procedimiento de emergencia con el propósito de que de salvar la mayor cantidad de vidas y brindar el mejor tratamiento a la salud con los recursos disponibles en una situación de emergencia masiva o ante la presencia de un desastre, cuyas características tiene que ser oportuna, tiene que ser adecuada y selectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento no tienes tiempo como para poder demorarte horas evaluando un paciente. El triaje. El triaje vendría a ser un procedimiento médico dinámico y consistente en la evaluación rápida de víctimas para determinar prioridades de atención. Los criterios para asignar prioridades tendrían que ser la gravedad de la víctima y la probabilidad de sobrevivencia. Entonces, este triaje tendría que tener una duración máxima de 30 segundos. Y tendríamos que ver la gravedad de la víctima y la probabilidad de sobrevivencia. Esta es las prioridades de atención. Prioridad uno sería qué cosa, la atención de víctimas graves con buenas probabilidades, sobre todo. La probabilidad 2, que sería, está representado por el color amarillo, tendría víctimas moderadas. La probabilidad 3, representada por el color verde, que son víctimas con lesiones leves. Y la prioridad 4 son representados con color negro, en la cual pues definitivamente ya están cadáveres, ¿no? Entonces, cuando llegamos a hacer lo que es un triaje en el puesto de avanzada, muchas veces llegamos con cartillas rojas, amarillas, verdes, ¿no? Y negras en el caso que de una u otra manera es ya fallecido la persona, ¿no? Entonces, y hacemos una evaluación rápida para hacer un traslado también rápido para tratar de salvarle la vida a ese paciente o a esa víctima, ¿ya? Los niveles, como les había dicho, prioridad uno, que es color rojo, se aplica a los lesionados de cuidados inmediatos, quienes requieren una atención médica urgente, ya que por la gravedad de sus lesiones puedan perder su vida y con los recursos disponibles tienen la probabilidad de sobrevivir. ¿Bien? Entonces, muchas veces ahí, a veces tenemos que tomar decisiones crudas en función a esta definición, que tengan probabilidades de sobrevivir. Lo ideal es que toda víctima tiene probabilidad de sobrevivir, pero tenemos que decidir muchas veces nosotros en el lugar de la tragedia, en el lugar de la emergencia, de acuerdo a las probabilidades, de acuerdo a las circunstancias, a la edad, a las enfermedades, tomar una decisión. La prioridad amarilla se aplica a los lesionados de los cuidados intermedios o diferibles, quienes requieren una atención médica que da lugar a espera. O sea, ellos, si bien es cierto, tienen que cosas, lesiones, pero que pueden esperar para poder dedicarnos de repente a una prioridad uno. La prioridad 3 se refiere a quienes son aquellos lesionados de cuidados menores, sobre todo, ¿no? O sea, los que presentan lesiones leves o que su atención puede dejarse para el final sin que por ello se vea comprometida su vida, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta qué cosa. Uno, el color rojo, prioridad uno, el color amarillo, prioridad 2, el color verde, prioridad 3. Y el tipo de desastre y el número de heridos, porque es muy diferente estar un solo médico y 50 heridos, o un solo médico y 3 heridos, ¿no? Recursos hospitalarios en el entorno, en la zona del desastre,
Si el desastre fue en la Ricardo Palma, ¿cuántas clínicas tenemos cercanas? Perfecto. Pero si el desastre fue, no sé, en un lugar X, donde el centro de salud o el hospital más cercano está a 5 horas, entonces tenemos que evaluar también ese tipo de posibilidades, ¿ya? Las posibilidades de evacuación, el transporte, la remisión, el grado de control local sobre la emergencia, el tipo de gravedad, la localización de las lesiones, la recuperación inmediata y también el pronóstico. Todo esto tenemos que tener en cuenta y eso no es más de un minuto, por si acaso. Son segundos que se tienen para tener en cuenta este tipo de actividades. Como les decía, hay un nivel de triaje básico. Es rápido y sencillo, hecho directamente en la zona de impacto en función a la necesidad del tratamiento inmediato. El nivel 2 de triaje se realiza en el área de concentración de víctimas o en el puesto médico de avanzada, basada en la urgencia de la evacuación para el tratamiento definitivo, en la evacuación. Y el nivel 3 de triaje es el que se realiza a nivel hospitalario, básicamente. Para eso tenemos qué cosa, como habíamos comentado, el triaje short, en la cual este, el color, la S significa que va a salir caminando, el color amarillo significa que habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, el color rojo va a determinar qué cosa, si respira o no respira, y el taponamiento de hemorragias, y el color negro, pues que definitivamente está fallecido. Entonces, para ello, tenemos que ver primeramente si sale caminando, es una prioridad 3. Si habla sin dificultad o habla y obedece órdenes, es una prioridad 2. Si tiene que cosa, lo que es una hemorragia, tiene dificultad respiratoria, es una prioridad 1. Y si pues definitivamente no respira, pues ya es un paciente que de una u otra manera ya está sin vida. Este es el fluxograma STAR, que es similar al que hemos mencionado al anterior, pero aquí evalúa qué cosa, los pacientes ambulatorios, pacientes no ambulatorios, si respira, hay que ver vía aérea, no respira, está fallecido. Si respira, hay que ver la frecuencia respiratoria, si es menor de 30, si el llenado capilar, pues lógicamente es mayor de 2 segundos, entonces si está entre los rangos menores de 30, mayor de 30, entonces es una prioridad 2. Pero si ese llenado capilar es más de 2 segundos, hay pérdida de conciencia, entonces va a prioridad 1, ¿no? Entonces eso es en cuanto a lo que es el triaje de desastre. Vamos a hablar acerca de los planes de contingencia. Ya estamos acabando. Los planes de contingencia eh, el Estado peruano ha hecho lo que es la elaboración de planes de contingencia justamente para estos momentos en los cuales pues tenemos que actuar ante una emergencia, ¿no? En las cuales nos dan lineamientos para la implementación de los procesos en la gestión reactiva sobre todo, ¿no? En la cual hay lineamientos para la formulación y aprobación de estos planes de contingencia, ¿no? Esto se da mediante una resolución ministerial, la resolución 643-2019, que aprueba la dirección administrativa, la directiva administrativa 211 del 2019, que es directiva administrativa para la formulación de planes de contingencia en las entidades e instituciones del sector salud, ¿no? Cuya finalidad básicamente es que cosa la organización del sector salud para una oportuna y adecuada respuesta ante la inminente ocurrencia de un evento adverso, emergencia o desastre que pone en riesgo la salud de la población y el funcionamiento del establecimiento de salud, ¿no? Cuyo objetivo, ¿cuál va a ser? Establecer los procedimientos específicos para la formulación de planes de contingencia ante la inminencia o ocurrencia de un evento adverso, emergencia o desastre en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la Ley 29664.
Su ámbito de aplicación es qué cosa. La aplicación es obligatoria para todos los órganos, unidades orgánicas del Ministerio de Salud, fuerzas de salud como son salud, las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional, instituciones de salud del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y locales y demás instituciones públicas, privadas o públicas y privadas que son mixtas, ¿no? En otras palabras, ¿para qué? Para todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Dentro de este plan de contingencia se tiene que tener en cuenta qué cosa, estas características. Esto es de repente para ustedes en función cuando estén en el SERUM y les digan, doctor, doctora, tiene que hacer un plan de contingencia en función, no sé, a un evento adverso que se pueda presentar, como un terremoto, como lo que es una inundación, como lo que es un incendio, qué sé yo, ¿no? O los planes de contingencia, de repente, ahora en el sector salud vamos a realizar un plan de contingencia por ¿cómo se llama esto? Lo que es el simulacro del 13 de octubre, en la cual vamos a organizarnos en función a un posible terremoto, ¿no? Pero estos planes de contingencia no solamente van a estar dados de repente por un evento adverso natural, sino también tenemos que hacer un plan de contingencia por la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Ante la eventualidad que pueda haber qué cosa, desmayos, fracturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero tenemos que seguir estos parámetros, una introducción, la finalidad, los objetivos, la base legal, el ámbito de aplicación y dentro de los contenidos determinar primeramente los escenarios que vamos a realizar, que puede ser un terremoto, la procesión, lo que es un incendio, un tsunami, qué sé yo. Y para ello vamos a ubicar nuestras zonas de peligro, vulnerabilidad, eso dependiendo de cada escenario, ¿no? La organización frente a una emergencia, los procedimientos específicos, las actividades que vamos a articular, el presupuesto, el financiamiento, el monitoreo y la evaluación, y dentro de los anexos el escenario de riesgo de salud, los procedimientos para la declaración de alerta frente a emergencias, el sistema del comando de salud, la matriz de actividades de tareas y así todo lo que señala lo que es esta estructura del plan de contingencia, ¿no? Ahora, ¿quién aprueba este plan de contingencia? Culminado el proceso de formulación, el equipo técnico realizará la presentación de la propuesta del plan al grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre correspondiente o al que haga sus veces para su aprobación. Los planes de contingencia serán aprobados por la máxima autoridad de la institución en los diferentes niveles de gobierno mediante el acto resolutivo correspondiente. En el caso suyo, si van a estar en el CERU y ustedes son los médicos encargados o los médicos jefes, pues el plan de contingencia lo van a aprobar ustedes, ¿no? O si tienen lo que es un inmediato superior a nivel de microredes o redes, pues lógicamente el director o el jefe de la microred o de la red. Difusión. Este plan de contingencia no solamente se va a quedar en la oficina, sino tiene que ser difundido en todos los ambientes, en todos los servicios que de una u otra manera estén en ese establecimiento de salud. Una vez aprobado el plan, se debe poner a disposición de todas las unidades orgánicas de la entidad o institución de salud, dependiendo de la misma en los diferentes niveles. La difusión puede ser por medios impresos, talleres, reuniones, y pueden ser publicadas incluso en el portal institucional para el conocimiento de la población. Y quiero culminar con esto, que generalmente la persona que sobrevive a los eventos o a un desastre no es la más fuerte, sino la que mejor está preparada. ¿Qué significa esto? Que debemos de participar, como le he dicho al inicio, en forma activa y constante en no solamente la elaboración, sino en la participación continua de los simulacros. Porque el momento que de una u otra manera se presente un evento como un terremoto, un evento mayor, nos va a permitir el haber participado en un simulacro, actuar
de una manera responsable y calmada sobre todo. Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Con gusto. Doctor, Sí, ¿va a pasar la clase? sí, lo dije al inicio, voy a colgarla en el aula virtual. Ok, gracias. Sí, sí, también está grabada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no habiendo preguntas, damos por culminada. Perdón, acá creo que hay. Ah, bueno, en alguna pregunta alguien me contestó con un sí, Alexandra Alata, no, no lo vi. Perfecto. Emerson me ha puesto, hola, estoy transmitiendo esta llamada con mi extensión táctil. Bueno, no eran preguntas. Ok, chicos, entonces si no hay mayores preguntas, damos por culminada la clase del día de hoy y a participar en forma activa. Traten de que en su familia ustedes desarrollen su plan de emergencia familiar, por más simple que puedan verlo. Este tema a veces es muy importante, sobre todo cuando se trata de salvar la vida de nuestra familia y nuestras amistades. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.